Queridos hermanos, vamos a disponernos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Les animo a que con un corazón dispuesto, una mente receptiva y con reverencia inclinemos el rostro a nuestro Dios, orando y clamando la asistencia de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Padre celestial y Dios soberano, nos acercamos a ti en esta hora de la mañana una vez más. Invocamos tu nombre y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con humildad y con reverencia, que te dignes, Señor, disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de tu santa palabra. Señor, dispón nuestra mente, nuestro corazón, quita las distracciones, la mente dispersa. Recoge nuestro entendimiento, nuestro espíritu en estos momentos y concédenos, Padre bendito, estar centrados en ti en este tiempo de exposición de tu palabra. Toma mis palabras, Señor, y guíame. No mires mis pecados. Acuérdate de mis debilidades, Señor, y auxíliame con la luz de tu verdad, el poder de tu espíritu y la autoridad que requiere para predicar tu palabra, Señor. Gracias por escucharme, Señor, y por edificar a tus hijos aquí presentes y por salvar a los que no te conocen. Y también por permitirnos, Dios del cielo, afirmar nuestra fe a través de la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, hoy por la gracia de Dios meditaremos en Juan capítulo 14, versículos 19 al 21. Les invito a leer conmigo este pasaje. Juan capítulo 14, versículos 19 al 21. Todos deben estar ubicados en el texto sagrado. Dice la palabra de Dios, verso 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, amén. Este es el texto en el cual vamos a meditar el día de hoy. La enseñanza la he titulado Una vida sobrenatural, una vida sobrenatural. Nuestro pasaje lo estudiaremos considerando verso a verso. Vamos a considerar el primer versículo, que es el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Leamos el verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Amén. Después de la promesa hecha por el Señor a sus discípulos de no dejarlos solos ni huérfanos, sino que les enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede ver ni recibir, ahora el Señor Jesucristo les continúa diciendo en el versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. Amén. Recordemos, amada iglesia, que el Señor Jesús pronunció estas palabras pocas horas antes de ser arrestado y crucificado. El versículo 19 nos muestra en primer lugar la diferencia entre la gente del mundo y los discípulos de Cristo. Hay una diferencia abismal entre el mundo y los discípulos de Cristo. El texto dice: todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo al que hace mención el Señor en este versículo 19 se refiere a las personas que no creían en Él como el Mesías, que ignoraban su divinidad y solo veían al Señor como un hombre mortal que fracasaría al morir en la cruz. Estas personas o este mundo solo tendrían por un poco o por unas horas más la presencia física del Señor Jesús y no lo verían más, porque partiría al cielo y ya no se manifestaría más al mundo físicamente con sus milagros, con sus enseñanzas y con sus prodigios maravillosos. Por el contrario, el Señor Jesucristo les afirma de manera contundente a sus discípulos: pero vosotros me veréis. Con esta afirmación, Jesús continúa preparando y reconfortando a sus discípulos para su inminente partida de este mundo. Hermanos, esta declaración, pero vosotros me veréis, que leemos allí en el texto sagrado, tiene un doble cumplimiento. A diferencia del mundo, de los incrédulos que rechazaban al Señor, que no creían en su divinidad, que lo veían como un estorbo, que veían que era un fracasado, que lo consideraban un impostor. A diferencia de eso, los discípulos reciben la promesa del Señor: pero vosotros me veréis. Y esta palabra, vosotros me veréis, tiene un doble cumplimiento. En primer lugar, se refiere a las apariciones físicas de Jesús a sus discípulos y a muchos hermanos más tras resucitar de entre los muertos. Estas apariciones ocurrieron por 40 días antes de que el Señor ascendiera al cielo. Como leemos en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, vaya conmigo allá sin perder la cita base. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Así que, pero vosotros me veréis, estaba haciendo referencia en primer lugar a esas apariciones que el Señor haría a sus discípulos y a muchos hermanos, mostrándose resucitado y vencedor sobre la muerte. Dice a quienes, en el verso 3 de Hechos 1, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo literalmente resucitó, venció la muerte, se levantó de la tumba, hermanos, y se apareció a sus discípulos y no se apareció a ningún inconverso, solo a sus discípulos. No hay registro bíblico que Él se apareciera vivo después de que resucitó a los inconversos. Se apareció a sus discípulos.
Y miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 hasta el 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 hasta el 8. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amados hermanos, tenemos aquí el testimonio de las Sagradas Escrituras, que Cristo se apareció vivo a todos los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Así que estas palabras que estamos estudiando en Juan capítulo 14, versículo 19, hacen referencia, pero vosotros me veréis, a esas apariciones en primer lugar. En segundo lugar, la expresión, pero vosotros me veréis, alude también a una percepción espiritual de los creyentes a través del Espíritu Santo después de haber ascendido al cielo, la cual permite a la iglesia y a los miembros reconocer la presencia activa de Cristo en el día a día. Así que esta maravillosa certeza, pero vosotros me veréis, no solo fue para los discípulos de ese tiempo, sino que también se extiende a través de la historia a todos los creyentes a lo largo de la historia de la cristiandad. En otras palabras, querida iglesia, después de su ascensión, los discípulos y la iglesia le seguirían viendo con los ojos de la fe y le seguiremos teniendo en nosotros en comunión a través de su palabra y la iluminación del Espíritu Santo de Dios. ¿Y no les parece maravilloso? El Señor Jesucristo está en nosotros y se mueve en medio de su iglesia. Está en medio de los 7 candeleros del Apocalipsis, allá en el capítulo 1. Dice que Jesucristo se mueve en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. El Señor Jesucristo se mueve porque Él es el Señor y el cabeza de la iglesia. Y por último, en la parte final del versículo 19, el Señor nos dice algo maravilloso y esperanzador. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es una declaración muy poderosa, hermanos, muy profunda y a la vez muy consoladora para nosotros. Porque nos habla del poder de la resurrección de Cristo. La victoria de Jesús sobre la muerte no es solo un triunfo personal del Señor Jesús, sino una victoria compartida con todos los que creemos en Él. Su victoria sobre la muerte es nuestra victoria. Esta promesa de vida abundante es una realidad espiritual presente, como también es una esperanza de vida futura. Y no de cualquier vida, de vida eterna. Hermanos, iglesia querida que está en esta mañana reunida, esto es una declaración gloriosa. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una declaración gloriosa donde el Señor nos asegura a nosotros los creyentes que su conexión o relación con nosotros trasciende la presencia física.
que su poder y su triunfo sobre la muerte está disponible y es también de nosotros. Por otra parte, la expresión porque yo vivo es una afirmación muy profunda del Señor que vale la pena meditar en ella, porque nos habla de su divinidad. Porque yo vivo nos habla de su divinidad. No significa meramente resucitaré de entre los muertos. Significa mucho más. Significa que Cristo es el Dios vivo y por ende la fuente de toda vida, como lo vamos a mirar a través de unos textos bíblicos que encenderán nuestro amor y nuestra pasión y admiración por el Señor. Observen lo que dice Juan 1, versículos 1 al 4 acerca de esta verdad gloriosa. Juan 1, del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y escuchen, en Él estaba, ¿qué cosa? La vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice la palabra que estamos analizando en Juan 14, 19? Porque yo vivo. ¿Por qué vive Él? Porque Él es la vida. En Él está la vida eterna, y la vida es la luz de los hombres, la vida de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él es creador junto con el Padre. Él es el Verbo encarnado. Él es el que existe desde la eternidad y por la eternidad. Y aún así, de una manera misteriosa y sobrenatural, se hizo hombre y habitó entre nosotros y se encarnó en el vientre de la Virgen María y vivió una vida perfecta y fue a la cruz y murió y resucitó venciendo la muerte. Y esto nos debe llenar de gozo y suprema alegría, hermanos, saber que confiamos en un Salvador vivo. Porque yo vivo, dice Cristo, vosotros también viviréis. Y lo está diciendo antes de morir, significando que Él es la vida y la muerte no tiene poder sobre Él. Aunque por un momento tuvo poder, Él lo hizo con el propósito de resucitar y pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz. Ahora observen lo que dice Juan 6:35. Juan 6:35. Vaya conmigo allá. Dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Qué es Jesucristo, hermanos? El pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso Él dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A quién más acudimos, hermanos? ¿Quién es la única opción para nosotros? El único consuelo y la única esperanza. Solo Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Él vive, nosotros viviremos. Él es el pan de vida, Él es la vida y la luz de los hombres. Hermanos, es glorioso hablar de Cristo, y seguiremos hablando y predicando de Cristo hasta que Él regrese y admirándolo por la eternidad, porque Él es Dios. Gloria a su santo nombre. Pero en el Antiguo Testamento también se habla de esto.
Observen lo que dice el Salmo 42, verso 2. Salmo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea que ¿cuál Dios vivo está hablando el salmista? ¿Y de qué tiene sed su alma? De Jesucristo. Él es el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando tú y yo venimos al templo a congregarnos como iglesia, es porque tenemos hambre y sed ¿de quién? Del Dios vivo, de Jesucristo, el pan de vida, de nuestro glorioso Salvador. Ahora vaya a Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10, 10. Dice la palabra de Dios: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén, amén. Vea lo que dice Jeremías tan glorioso. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. En el Antiguo Testamento Jesucristo está velado junto con el Padre. Él es el Dios verdadero y el Dios vivo, el Rey eterno. ¿A quién se le considera el Rey eterno en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Un día el Cordero descenderá a esta tierra y su ira se manifestará contra todos aquellos que le vituperaron y lo despreciaron y no recibieron sus enseñanzas y rechazaron el único medio que Dios les había dado. Así que, queridos hermanos, este pasaje que estamos estudiando en Juan 14, 19 nos invita a los cristianos a confiar en la presencia viva de Cristo y en la certeza de la vida eterna, fomentando en nosotros un sentido de esperanza y paz ante las incertidumbres de la vida que nos toca vivir. Solo cuando tenemos un Salvador en quien confiar, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido toda circunstancia, que ha vencido toda tentación, nuestra alma puede tener paz y confianza verdadera. Como dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí en Juan 5:24 Jesucristo declara con contundencia: de cierto os digo, el que oye mi palabra, tú la estás oyendo hoy, amado hermano y amigo que me escucha, y cree al que me envió, al Padre que envió a su Hijo. ¿Qué pasa con esa persona que cree en la palabra que Cristo predica? Tiene vida eterna. No dice que tendrá, tiene vida eterna. Y nos asegura: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hermano Pedrito, quien falleció el día de hoy, creía en Cristo como su Señor y Salvador. Tenía vida eterna. No fue a condenación, pasó de muerte a vida. No le temamos a la muerte. Un día tú y yo nos vamos a enfrentar a la muerte. ¿Y qué será lo único que nos sostendrá en el momento de la partida de este mundo? La confianza en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Gloria a su santo nombre. En Juan 6:40, la Escritura dice, Juan 6:40, y esta es la vida, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué palabras tan consoladoras. Miren, léalas conmigo nuevamente, hermanos.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Cristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Juan 6:47. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, es decir, lo que les voy a decir es verdad, es verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Por eso confiamos en Jesús, porque no hay otro en que podamos confiar. Porque Él vive, vosotros también viviréis. En conclusión, hermanos, por la fe en Cristo tenemos una vida sobrenatural, una vida eterna que trasciende la muerte, que venció el pecado porque Cristo lo venció por nosotros. Tenemos una vida sobrenatural, la cual es la vida eterna en Cristo, porque Él nos asegura: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Habiendo meditado en el versículo 19, ahora meditaremos en segundo lugar en el versículo 20. Lean conmigo el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Con esta declaración, Jesús revela otra profunda verdad. Jesucristo decía cosas a veces muy difíciles de asimilar, pero al observarla con detenimiento podemos adentrarnos en eso que Él dijo y entender lo que Él dijo. Así que con esta declaración Jesús revela otra profunda verdad, y se trata de la unión espiritual entre el Señor Jesús, entre Dios el Padre y entre sus seguidores. Lean conmigo nuevamente el texto. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que aquí vemos una unión espiritual entre el Señor Jesús, entre el Padre, entre Dios y el Padre, y entre sus seguidores. Esta es una unión sobrenatural. Así como tenemos una vida sobrenatural en Cristo, tenemos una unión sobrenatural, una unión espiritual entre el Señor Jesús, entre Dios el Padre y entre sus seguidores, porque es la unión íntima y espiritual entre Dios el Padre, entre Cristo y la iglesia redimida por su sangre. Antes el pecado nos separaba de Dios, nos hacía enemigos de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero gracias al perfecto y maravilloso sacrificio de Jesucristo, el pecado que nos separaba de Dios fue quitado, fue removido, y ahora somos uno con Dios y con su Hijo Jesucristo. Dicho de otra manera, se consumó el matrimonio entre Cristo y su iglesia, como dice Efesios capítulo 5, versículos 30 y 32. Dice así la palabra de Dios. Efesios 5, 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Notan la unidad entre Cristo y nosotros? Dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si a usted le quitan un dedo, ¿le duele? Claro. ¿Por qué? Porque es un miembro que forma parte de ese cuerpo. Entonces dice aquí el Señor que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Aquí está la declaración matrimonial, lo que debe hacer una pareja cuando se casa: dejar padre y madre, unirse a su cónyuge y ser una sola carne con él. Pero miren lo que dice el versículo 32. Grande es este misterio, el misterio de la unión entre un hombre y una mujer que se forman en una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo este misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué estamos viendo en este texto? Que la iglesia y Jesucristo ahora están unidos, como se une un esposo y una esposa. Somos uno con Cristo y con el Padre Celestial. Queridos hermanos, Cristo se une a la iglesia en un matrimonio eterno. Esto es profundo. Estamos unidos a Cristo en un matrimonio eterno. En nuestra unión matrimonial con Cristo, nuestro pecado, culpa, castigo y todo aquello horrible que nos separaba de Dios vinieron a ser de Él. Y su perfecta justicia y su perfecta obediencia a la ley vinieron a ser de nosotros. Así como cuando un esposo y una esposa se casan, lo de él viene a ser de ella y lo de ella viene a ser de él, así también, pero en proporciones, porque nosotros no teníamos que darle a Cristo. ¿Qué fue lo que le dimos a Cristo? Nuestro pecado, nuestras miserias. Nuestro pecado vino a ser de Él, nuestras injusticias vinieron a ser de Él, nuestra culpa, nuestro castigo vinieron a ser de Él, y su justicia perfecta, su vida obediente, su vida sacrificial, su vida de amor, su vida de perdón vinieron a ser de nosotros. Gloria al Señor. Ese es el glorioso intercambio en el cual debemos nosotros gozarnos, alegrarnos por lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que es nuestro, culpa, castigo y pecado, se convirtió en lo suyo. Y lo que es suyo, tengo yo aquí escrito, su justicia y santidad se convirtieron en lo nuestro. Debido a nuestra unión representativa que compartimos con Cristo, el Padre ya no nos considera pecadores, sino que solo ve la justicia y la santidad de Cristo en nosotros. Él nos ve santos y perfectos, no porque seamos santos y perfectos por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo y nos imputó a nosotros a nuestro favor. Amén. Esta unidad entre Cristo y su iglesia, que también nos une al Padre, es un pilar fundamental de la fe cristiana. Esto es lo que sostiene nuestra fe, porque nos garantiza que los creyentes no estamos aislados del Padre y de Cristo en nuestro caminar espiritual en este mundo. ¿Estamos cómo? Unidos a Él. Y Él nunca se separa de nosotros. El Padre y el Hijo están con nosotros. Es una unión íntima que nunca se rompe, sino que permanece para siempre. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si yo me casé con mi esposa, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro, espada. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entienden, hermanos? Claro que sí, porque son muy inteligentes, porque el Espíritu Santo nos da la inteligencia para comprender estas verdades que fortalecen y alimentan nuestra alma. Por eso el versículo 20 que estamos analizando dice: en aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estamos unidos porque Él se unió a nosotros y nada nos podrá separar. Ahora bien, esta conexión es posible gracias al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros los creyentes, haciendo de esta relación divina una realidad presente y futura, y asegura una esperanza gloriosa. ¿Cuál esperanza? La de habitar en la perfecta presencia de Dios por la eternidad. Tenemos la esperanza, aunque aquí nuestra comunión con Dios no es perfecta debido a nuestro pecado. Esto que estamos analizando nos garantiza que habrá una perfecta presencia de Dios y de comunión con Él por la eternidad, sin la interrupción del pecado y de nuestras bajezas y debilidades. Será una comunión como perfecta por la eternidad. Esta unión con Cristo y con el Padre proporciona una fuente de paz y propósito eterno, animando a los creyentes a vivir su fe con confianza y amor en este mundo pecador y de difícil caminar, lo que nos dará la fuerza para caminar y caminar en medio de las dificultades. Es la certeza de esta fe que les estoy predicando el día de hoy a través de la palabra. En su teología sistemática, Luis Berkhoff define la unión con Cristo como aquella unión espiritual íntima y vital entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Es como define este teólogo la unión entre Cristo y la iglesia, es decir, como define el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Si ustedes leen en el capítulo de Efesios, capítulo 1, versículos al 13, usted podrá entender allí lo que es estar en Cristo. Pablo dice en el versículo 3 de Efesios 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La unión con Cristo es lo único que nos da las bendiciones espirituales. Si no estamos unidos a Cristo, no tendremos las bendiciones espirituales. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién nos escogió? El Padre, en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo para ser adoptados hijos suyos. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació escogernos en Cristo. Verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? En Cristo. ¿Sí ve? Todo es en Cristo, en nuestra unión con Él. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos? ¿En quién tenemos? En Cristo. Versículo 8: que Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, escuchen bien, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quién es el único que puede reconciliar las cosas? Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. En Él tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al cumplimiento de los
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y usted puede seguir analizando y verá que todo es en Cristo, en nuestra unión con Él. Pero nos falta definir algo en el versículo, hermanos. ¿A qué día hace referencia el Señor cuando dice en el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros? ¿A qué día hace referencia? Los eruditos bíblicos coinciden en que este día hace referencia a tres momentos clave que están interconectados. En primer lugar, hace referencia al día de la resurrección. Cuando Jesús vence la muerte, se les aparece vivo y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les devuelve la esperanza. Ellos conocieron que Cristo estaba en el Padre y el Padre en Él. Conocieron que Él era el Hijo eterno que estaba unido por siempre a Dios, porque Él venció la muerte. Ese día ellos conocieron que lo que tanto les dijo cuando estuvo en su ministerio terrenal durante esos 3 años, se cumplió literalmente. Solamente el que está unido al Padre puede vencer la muerte y resucitar con su poder. En segundo lugar, se refiere al día de Pentecostés. Al día de Pentecostés, el momento en el que el Espíritu Santo desciende de manera plena sobre la iglesia, haciendo plena y real la promesa del Consolador. Ese día entendieron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno y que vivían para la iglesia y que amaban y santificaban la iglesia. Y en tercer lugar, hace referencia a la era de la iglesia. Aquel día también hace referencia a la era de la iglesia, de la manifestación plena de la iglesia. Desde que la iglesia comenzó a expandirse hasta el periodo actual en la que vive todo creyente bajo el pacto de gracia. Ahora somos conscientes de nuestra unión trinitaria. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros por el Espíritu Santo. Hoy entendemos ese gran misterio y esa gran realidad. Si tú has creído en Jesús, en ti habita Jesús, en ti habita el Espíritu Santo y en ti habita el Padre. El poder de la Trinidad está en nosotros. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Habiendo considerado el versículo 20, ahora meditemos en tercer lugar en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tremendo versículo. El Señor Jesucristo vuelve a enseñar de manera reiterativa a sus discípulos sobre el verdadero amor hacia Él, como ya lo había hecho y lo estudiamos en el sermón antepasado en Juan 14:15. Si usted observa, Juan 14:15 y Juan 14:21 tienen el mismo sentido. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice este versículo 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero aquí se añade algo más. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito sea el Señor. En este versículo encontramos dos cosas muy importantes. Encontramos una declaración del verdadero amor a Cristo y una promesa de amor y manifestación de Dios y de Jesucristo a sus discípulos. ¿Qué encontramos en el versículo? Una declaración del verdadero amor a Cristo. Y número 2, una promesa de amor y manifestación del Padre y el Hijo a sus discípulos o a los creyentes. Veamos la primera, una declaración del verdadero amor a Cristo. El Señor dice,
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está la declaración del verdadero amor a Cristo. Hermanos, el creyente verdadero tiene los mandamientos de Dios y los guarda. Tiene los mandamientos de Dios porque es un hijo de Dios y han sido dados por el Padre. Tener los mandamientos de Dios y guardarlos no significa poseer una Biblia, leerla y guardarla. Tener los mandamientos de Dios y guardarlos significa haber recibido su enseñanza y obedecerla. Haber atesorado en el corazón su enseñanza y vivir de acuerdo a ella. Haber reconocido su autoridad y someterse a ella. Haber considerado la palabra de Dios suficiente para su vida y caminar de acuerdo a ella como norma de fe y conducta. Eso es tener los mandamientos de Dios y guardarlos. Recibir su enseñanza y obedecerla. Atesorarla en el corazón y vivir de acuerdo a ella. Reconocer su autoridad y someterse a ella. Considerar la palabra de Dios suficiente para la vida y caminar de acuerdo a ella como su norma de fe y conducta. En otras palabras, el amor a Cristo se evidencia guardando u obedeciendo lo que Él nos mandó en su palabra. El mensaje es tan claro que no necesita explicación, ¿verdad? Es algo que un niño lo puede entender, pero es difícil que es poner en práctica este versículo. Porque fácilmente decimos, Señor, yo te amo, levantamos los brazos. Pero ¿cómo se evidencia que eso que tú estás diciendo con tus labios, con el alzar sus manos, es verdad? Si tú vives de acuerdo a lo que Cristo te enseña. En otras palabras, es el cumplimiento de Juan 8:31. Juan 8:31, miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, si la obedecieres, si ella es tu norma de fe y conducta, si ella es tu autoridad suprema, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor a Cristo no es simplemente palabras, hermanos. El amor a Cristo se manifiesta y se evidencia en obediencia a lo que Él nos ha mandado. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos para guardar los mandamientos del Señor y así evidenciar mi amor por Él? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros luchamos debido a nuestra naturaleza caída. Más bien, a veces obramos en contra de los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar los mandamientos del Señor y así evidenciar mi amor por Él? Hermanos, una manera es pidiéndole humillados al Espíritu Santo de Dios que nos permita entender, dimensionar su amor por nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios, permítame dimensionar el amor de Cristo por mí. Porque a veces nosotros no tenemos conciencia de la dimensión del amor de Cristo a favor nuestro. Cuando entendemos el inmensurable, inmerecido amor de Cristo muriendo y resucitando para pagar la deuda de nuestros horribles y ofensivos pecados, sin que tú y yo lo mereciéramos. Cuando entendemos eso, seremos constreñidos, seremos impulsados a amar a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, como dice Pablo en 2 de Corintios 5, 14 al 19. Vean lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5, 14 al 19. Léalo conmigo. Porque el amor de Cristo nos constriñe.
esa palabra también puede traducirse nos impulsa. ¿Qué hace el amor de Cristo? Nos impulsa. Pero ¿cómo puedes tú ser impulsado por el amor de Cristo? Tienes que entender, dimensionar, asimilar qué significa el amor de Cristo por ti. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Escuchen lo que dice el verso 15. Y por todos murió para que los que viven, o sea, usted y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ¿cómo hacemos para evidenciar que nosotros obedecemos los mandamientos de Cristo? Entendiendo qué cosa, o pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita dimensionar el grande, maravilloso e inmensurable amor de Cristo por nosotros. Cuando pensamos y meditamos en el grande amor e inmerecido amor que Dios nos dio en Cristo, seremos impulsados a amarle, ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gloria a su santo nombre. Seremos impulsados a amar a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Bendito sea su nombre. Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando Él resucitó y se les apareció. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y él qué le dijo? Apacienta mis corderos. Si me amas, evidéncialo obedeciendo lo que yo te mando. Y vuelve y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve el Señor y le dice: pastorea mis ovejas. Es decir, si dices que me ama, haz lo que yo te mando. Y vuelve y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué es el amor a Cristo? Obedecer sus mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? Apacentar las ovejas, predicar el evangelio, anunciar, vivir a Cristo en nuestra vida, predicar a Cristo a través de la predicación de su palabra y con el ejemplo de nuestra vida, hermanos. En segundo lugar, el versículo 21. ¿Se acuerdan que son dos cosas las que nos enseña? El Señor hace una promesa, y es una promesa de amor y manifestación divina a los que le aman, es decir, a los que obedecen sus mandamientos. Él dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el que oye mis mandamientos y los guarda, es decir, el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta declaración nos enseña que amar u obedecer a Cristo propicia el amor del Padre sobre nosotros y al mismo tiempo el amor y la manifestación del Hijo en nosotros. ¿No les parece glorioso? Esta es otra manera de mostrar que amamos al Señor. La incentivación que el Señor nos da. Si yo obedezco, el Padre se manifestará en mí, el Hijo se manifestará en mí. ¿No es esa una motivación gloriosa para obedecer al Señor y dejar de obedecer a los deseos de nuestra carne? Saber que si yo obedezco, el Señor se manifiesta en mi vida y su Hijo también. Eso es maravilloso. Tendremos una comunión más profunda con el Padre y una manifestación más consciente de la presencia y la bondad de Cristo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la promesa de que Jesús se manifiesta a aquellos que obedecen sus mandamientos promueve en nosotros un vivir en obediencia,
porque a través de la obediencia los creyentes pueden experimentar un caminar más cercano con Jesús y con el Padre Celestial. Bendito sea su nombre. El texto nos enseña y nos promete que a medida que los creyentes demuestren su amor a Cristo a través de la obediencia, seremos envueltos en el amor de Dios y en el amor de su Hijo, en el amor del Padre y en el amor del Hijo, creando un ciclo de amor y revelación que enriquece nuestro caminar espiritual diario, porque somos envueltos en la presencia santificadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, para terminar, esta enseñanza de este versículo nos anima a vivir nuestra fe de manera activa, sabiendo que nuestro amor y obediencia a los mandamientos de Cristo nos acercan al corazón de Dios el Padre y al corazón de Dios su Hijo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Lean nuevamente conmigo el versículo 23 para terminar y que se nos quede en nuestra conciencia esta verdad. Juan 14, 23. No, vamos al 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora lean el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios por Jesucristo y su santo amor. Hermanos, atesoren estas verdades del Evangelio en su corazón. Serán amados por el Padre y por el Hijo. Vivirán en perfecta comunión con Él dentro de los límites humanos. No estoy hablando de la perfección que hay en el cielo, dentro de los límites humanos. No hay mayor incentivo para obedecer al Señor que saber que al obedecerle somos amados por el Padre y por el Hijo. Gloria a su santo nombre. Colóquense de pie, por favor. Padre Santo, Señor soberano y eterno, gracias por darnos tu santa palabra, la cual alimenta nuestro espíritu. No son nuestras palabras, no es nuestra elocuencia, Señor, es tu palabra expuesta, es tu palabra explicada, es tu palabra asimilada, leyéndola, atesorándola en nuestro corazón, mi Señor. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sí, Señor, ayúdanos a saber que estamos unidos a ti por la eternidad. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué palabras tan gloriosas, Señor. Nos rendimos a ti en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los ídolos que a veces ocupan el lugar que solo tú debes ocupar en nuestro corazón. Te pedimos perdón por los afanes de la vida. Te pedimos perdón, Señor, de todo nuestro corazón. Te suplicamos que nos dé la gracia de inclinarnos ante ti cada día y obedecerte, de que tu palabra sea nuestra norma de fe y conducta, de obedecer esta palabra, porque sólo así verdaderamente evidenciamos que te amamos de verdad. Porque el que dice que ama a Dios y no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha manifestado. Oh sí, Señor, ayúdanos por favor. Encomendamos nuestra vida a ti, Señor, y danos, Señor, la gracia de dimensionar por tu Santo Espíritu ese amor sublime
maravilloso y perfecto que has derramado a nuestro favor, que nos has dado para que nosotros seamos constreñidos a amarte y a no vivir para nosotros, sino para aquel que resucitó y dio su vida por nosotros, resucitando de entre los muertos. Gracias, Señor. Quedamos en tu presencia, Señor. Quedamos en tu santa presencia y te rogamos que los que no te conocen sean hoy conmovidos por el poder de tu predicación, a confiar en Jesús, tu amado Hijo, a rendir su vida a aquel que murió y pagó por los pecados en la cruz. Toca su conciencia y sus corazones y atráelos, Señor, para que sean salvos de la ira de Dios y de la esclavitud del pecado. Gracias por permitirnos hoy estar reunidos. Al salir de este lugar, llévanos en tu cuidado y protección, Señor, porque solo tú nos puedes guardar, Señor. Bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, querida iglesia, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.